Sínodo 2021. Un mensaje de Monseñor Gonzalo de Villa. Queridas hermanas y hermanos, estamos en las vísperas de iniciar un proceso sinodal. El Papa hoy en Roma empezó con un discurso este proceso, pero a veces cuando se oye hablar de la palabra sínodo o de la palabra sinodalidad, la primera pregunta que nos brota es ¿qué significa esa palabra o esas dos palabras? Y realmente son palabras que vienen del griego y que significan ir juntos, caminar juntos. La idea de los sínodos en general desde la iglesia primitiva, recordemos que en los Hechos de los Apóstoles se habla del sínodo de Jerusalén, es encontrarse, platicar y caminar juntos y tomar decisiones juntos y ponerse de acuerdo. El Papa nos ha convocado a un proceso sinodal esta vez que va a tener 3 fases. Una primera fase que va a ser a nivel diocesano. Cada diócesis va a tener durante los próximos 6 meses su etapa sinodal. Una segunda parte que será a nivel nacional y también continental, Guatemala y América Latina, que irá desde abril del 22 en adelante, y finalmente una tercera etapa ya universal en que se dará el encuentro de los delegados de los diferentes países en Roma para tener allá la culminación del sínodo junto con el Papa. Entonces, en la Arquidiócesis de Guatemala, pues estamos ante el reto de empezar este proceso sinodal que arrancará formalmente el próximo domingo, el 17 de octubre, con un encuentro que por razones de la pandemia no podrá ser tan numeroso como hubiéramos querido y que tendrá lugar aquí en el santuario arquidiocesano. La actividad del sínodo en esta ocasión tiene que ver con 3 palabras y esas 3 palabras de algún modo son las que le dan el hilo conductor de qué son los temas, cómo queremos que sea el sínodo, de qué se trata y cómo llevarlo adelante. Las 3 palabras son comunión, participación y misión. La palabra comunión nos remite obviamente a estar unidos y el Papa ha insistido varias veces en que lo que buscamos en la Iglesia es lo que nos pide el Señor, que estemos unidos. Estar unidos no significa estar uniformados, no se busca la uniformidad, se busca la unidad de carismas diversos, de personas distintas, de culturas diferentes, pero convocados por el mismo Espíritu, el Espíritu Santo, que es el gran protagonista del sínodo. Y eso nos lo dice el Papa en el discurso que hoy mismo ha pronunciado en Roma cuando habla de que no es un sondeo, no es una actividad de tipo parlamentario o como un congreso, sino que es un momento eclesial y que el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Eso nos remite entonces a la primera palabra, la palabra comunión. Y comunión que significa esa búsqueda de estar en comunión con Dios. Una invitación también a entender que debemos estar en comunión para pensar juntos, para tomar decisiones juntos y como digo, sin uniformidad, cada uno desde su cultura, desde su generación, desde su sexo, aportando y expresando la realidad de que cada uno Dios ha sido creado con unos talentos y unas identidades claras. Esa comunión pues tiene que ver por supuesto con los obispos, tiene que ver con el clero, pero tiene que ver sobre todo con el pueblo de Dios, que tengamos ese sentido de unidad y que la unidad nos venga no por compartir las mismas ideas políticas o las mismas, sino por compartir la fe, por compartir el que es Dios quien nos une y es en Dios en donde nos podemos unir todos nosotros. Esa comunión es parte de la naturaleza misma de la Iglesia y es una realidad que es la que nos convoca en este sínodo.
Por otra parte, el sínodo también nos remite a la misión, que es una palabra que identifica la actividad de la Iglesia. La Iglesia es enviada, eso significa originalmente la palabra misión, es el envío a anunciar el Evangelio, a anunciar la buena noticia, a anunciar lo que es nuestra fe y el tesoro que nuestra fe es en lo que hemos encontrado en ese encuentro con el Señor Jesús. Eso es lo que queremos compartir, no se trata de imposiciones, se trata de presentar con alegría el tesoro de la fe y de presentarlo no solo con nuestras palabras, sino sobre todo con el ejemplo que podemos dar de vivir con alegría el Evangelio y de vivir con alegría lo que el Evangelio nos pide, el servicio, la entrega, la capacidad de ayudarnos. Y todo esto hace que la fe sea central para hablar de misión y para hablar también de comunión. El sínodo tiene varios riesgos, nos va a decir el Papa, y yo los quisiera mencionar. El primero que él dice es el formalismo, es decir, no se trata solo de hacer algo de fachada, algo que por fuera queremos que salga bonito, pero que no tiene sustento o que no tiene contenido. No queremos quedarnos así en fachada, no queremos quedarnos en una imagen. El segundo riesgo es, el Papa lo dice, el intelectualismo, es decir, quedarnos en ideas bonitas que se pueden aprender, incluso repetir como si fuéramos loritos, pero que en realidad no terminamos ni de entender, ni mucho menos todavía de practicar. Por eso no es un grupo de estudio, el sínodo no es un hablar por hablar, es algo más. Y la tercera tentación de que nos habla el Papa es la tentación del inmovilismo, es decir, es mejor no cambiar, es hacer que las cosas sigan supuestamente como siempre, es quedarnos detenidos en hacer lo mismo porque siempre se ha hecho así. Tenemos que estar abiertos a la novedad y por eso el inmovilismo sería una tentación. El sínodo en la etapa diocesana significa un momento de encuentro, de escucha y de reflexión. Es verdad que vamos a tener un arranque inicial el día 17 de octubre, que como decía por la pandemia no podrá tener lugar con una multitud o con mucha gente. Sí habrán delegados de cada vicaría y de cada decanato, pero no en números muy grandes. Pero obviamente lo que se quiere es que también el sínodo llegue a los decanatos, llegue a las parroquias, llegue a las comunidades para que se sientan consultados, para que se sientan que tienen que aportar, para que se les vayan a hacer preguntas que motiven la reflexión, pero que motiven también el enriquecimiento que puede venir desde cualquier miembro de la Iglesia que participe en las actividades del sínodo, en la parroquia, en la comunidad, en el decanato, en el grupo que toque. Y eso nos remite también a 3 oportunidades, va a decirnos el Papa. ¿Cuáles serían esas oportunidades? La primera, dice, es encaminarnos estructuralmente hacia una iglesia sinodal, que lo del sínodo no sea solo un momento, sino que sea un estilo de ser iglesia y un estilo de caminar juntos, que es lo que les decía al principio, la palabra que identifica lo que el sínodo es. En segundo lugar, es ser una iglesia de escucha, es darnos la oportunidad de escucharnos unos a otros, de que también los laicos y todos los laicos puedan expresarse, expresar sus problemas, sus alegrías, aquello que también Dios les revela en su vida de familia, que puede y tiene que ser algo que enriquezca tanto la vida de la iglesia, lo que puedan sentir y decirnos los jóvenes y hasta los niños y niñas, que tienen también cada uno de ellos la oportunidad y la posibilidad de decir cosas importantes y cosas que al final, si valen, es porque de algún modo han sido inspiradas por el Espíritu Santo. Y en tercer lugar, tenemos la oportunidad de ser una iglesia de cercanía, de estar cercanos, de sabernos hermanos,
de sabernos hombro con hombro, de saber que podemos hablar con el vecino, que podemos hablar en pequeños grupos, que podemos participar también en algún momento en grandes eventos, pero que nos sentimos con la cercanía de un espíritu de familia, con la cercanía de un espíritu de comunidad. Y todo eso nos remite entonces a que las tres características, las tres palabras que identifican el sínodo, pues las repito, son comunión, misión, participación. Y la participación, que es lo último en lo que he estado insistiendo, es ese que todos se sientan invitados, que nadie se sienta excluido, que todos podemos aportar, que el aporte de todos es importante, que eso lo tenemos que hacer en comunión y que eso finalmente va a ser parte constitutiva de la misión de la Iglesia en esta época, ya en la tercera década de este siglo XXI. El Papa terminaba hoy y yo quisiera terminar con él haciendo una oración. Y la oración del Papa que yo voy a decir en este momento es una oración al Espíritu Santo y dice así: ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducir todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu Creador, renueva la faz de la tierra. Amén. Pues con esta oración del Papa que hago mía y que también invito a que la compartamos todos, nos encomendamos al Espíritu Santo para que guíe este proceso sinodal y que aquí en la arquidiócesis tendrá lugar en los próximos 6 meses, desde octubre en que ya estamos hasta abril del año próximo, 2022. Que el Señor los bendiga a todos. Ánimo a participar, a encomendar las tareas del sínodo y a ver cómo nos sentimos alegres miembros de esta Iglesia Santa de Dios. Que el Señor los bendiga, y yo lo hago en su nombre. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Sínodo 2021. Un mensaje de Monseñor Gonzalo de Villa.